Hola a todas, todos, todes. Como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, le quiero dar la bienvenida a este ciclo de clases en línea sobre buenas prácticas docentes para la virtualidad. Compartirles que en estas clases abiertas y gratuitas para la comunidad educativa, pretendemos brindar nuestro aporte en este momento en el que adecuar la formación a la virtualidad es prioritario para garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes que venimos formando. Esperamos en estas siestas de trabajo y formación constituir verdaderas comunidades de aprendizaje para mejorar la docencia en tiempos complejos que nos tocan atravesar. Quedan trabajando con el equipo de la Unidad de Asesoría Académica y Tecnología Educativa de la Secretaría Académica de nuestra facultad. Nos estamos comunicando. Hola, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Di Bernardo, profesor de clínica y director de educación médica de la facultad. Transitoriamente estoy como secretario académico y en ese carácter quiero agradecerles por compartir estas siestas con nosotros, estas actividades que hemos tratado de hacer y de difundir entre toda la comunidad educativa, no solamente de nuestra facultad y universidad, sino también con universidades amigas de otras partes del país. Mi tema para esta tarde va a ser trabajar sobre evaluación en la virtualidad. Bueno, en general sobre evaluación en la virtualidad, es un tema muy amplio que me parece que lo vamos a tener que acotar un poco en honor al tiempo. Y yo me voy a centrar básicamente en la adecuación a la virtualidad de las evaluaciones presenciales, un poco lo que estamos haciendo a partir de este brote de COVID, que es como ya no podemos trabajar en la presencialidad, estamos adecuando tanto las estrategias didácticas como las herramientas de evaluación. La palabra adecuación es una palabra bastante amplia, pero quiere decir que uno puede simplemente llevar un formato presencial a la virtualidad con algún tipo de adecuación, o directamente hasta el otro extremo, que es cambiar el formato de lo que hacemos en la presencialidad. Eso va a depender de cuán aplicable sea lo que hacemos en el aula y lo que hacemos en el campus virtual. Por eso vamos a discutir estos puntos, que no son muchos, y que vamos a tratar de desarrollarlo en el menor tiempo posible. Con respecto a las consideraciones que tenemos que hacer antes de cualquier evaluación, y más aún tratándose de la adecuación, tiene que ver con los propósitos de la evaluación y con los criterios de calidad de las evaluaciones. Esto es muy importante, porque de eso va a depender qué herramienta vamos a elegir y vamos a tratar de editar y desarrollar. El propósito de la evaluación es fundamental, porque uno puede, de alguna manera, ¿qué es lo que queremos evaluar? Uno, tradicionalmente, evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes, cuánto aprendieron. Pero no nos olvidemos que también, y en el modelo de competencias eso se ve mucho más consolidado, evaluamos para el aprendizaje. O sea, el estudiante tiene conciencia de su aprendizaje y de sus debilidades y lo aplica para aprender más. O sea, la evaluación sirve para eso, para orientar, guiar el aprendizaje. Y la tercera dimensión, que es tal vez la menos explorada por nosotros, es el hecho de que la evaluación es un excelente instrumento o herramienta para el aprendizaje. O sea, la evaluación como aprendizaje, ¿no? Como una instancia para aprender. Bueno, básicamente lo que dicen los expertos es que un poco todos coinciden en que estos tres elementos son esenciales, ¿no? Trabajar con instrumentos de evaluación múltiples y pertinentes, que estén integrados al proceso formativo y que ofrezcan una devolución oportuna y constructiva. Si logramos armar todo esto, nuestra evaluación va a cumplir con ese paradigma complejo, digamos, de evaluar estos tres aspectos. Y es importante definir entonces qué es lo que nosotros vamos a llevar al aula virtual de estos tres propósitos.
Con respecto a la calidad de la evaluación, esto está sobradamente estudiado. En la última conferencia de Ottawa 2010 de alguna manera se actualizaron. Son muchos, yo no me voy a referir a todos, simplemente voy a recordarles para aquellos que por ahí no están familiarizados con la evaluación de competencias y los instrumentos, les voy a recordar estos 4 puntos que me parecen importantes. La validez de un instrumento de evaluación, que es de alguna manera el grado con el que el instrumento mide lo que se supone que mide. Es decir, nosotros el ejemplo que usamos a veces para los chicos en formación es que, bueno, usamos un termómetro para medir la temperatura y una balanza para medir el peso. O sea que no puedo usarlos a la inversa, digamos, ¿no? Cada instrumento es útil y es apropiado, es válido para una cosa. Lo otro es la confiabilidad, que es tratar de que ese instrumento, si yo lo vuelvo a repetir bajo las mismas condiciones, me dé el mismo resultado. Eso es un instrumento confiable, ¿no? Si yo tengo una balanza que cada vez que me subo me marca diferentes pesos, no me sirve para nada, pues no sé cuál es el peso real. El impacto educativo tiene que ver con lo que mencionaba hoy de estas nuevas dimensiones de la evaluación, ¿no? La evaluación debe servir para motivar y para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. Y el efecto catalítico, que tiene que ver con la posibilidad de que uno use la evaluación para dar una devolución, una retroalimentación que oriente y mejore la formación de nuestros estudiantes. Entonces, lo ideal es que estos criterios estén contemplados al momento de la definición de nuestros instrumentos en la virtualidad. Ahora bien, nosotros no podemos tampoco ser rígidos en decir que todos tienen que ser instrumentos que cumplan a rajatabla todos estos criterios. Hay grados de flexibilidad. Fíjense que, por ejemplo, si nuestro objetivo es que es un examen, una evaluación para aprobar una materia, para obtener la promoción o para seleccionar estudiantes o residentes o lo que fuera, ahí el instrumento tiene que ser válido sin duda y tiene que ser muy confiable, muy confiable. No importa si tiene más o menos impacto educativo y no importa mucho el efecto catalítico, porque no es una instancia de evaluación donde uno en realidad plantea estas cosas, ¿no? En cambio, si mi evaluación, el propósito es usarla como una evaluación formativa o trabajarla dentro del mismo proceso de formación, la validez, por supuesto, que siempre es importante, pero por ahí no hace falta que sea tan confiable. Sí, en cambio, necesito que tenga un fuerte impacto educativo y que me permita hacer devoluciones oportunas y constructivas durante el proceso. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, de acuerdo a qué es lo que nosotros queremos evaluar o estamos evaluando en la presencialidad, cuando lo volquemos a la virtualidad, vamos a tener que tener estas consideraciones para poder que el instrumento sea digamos, pueda reemplazar en cierta manera el que hoy estamos usando en el aula. Bien, con respecto a lo que es los instrumentos más utilizados, aquí yo no quiero complicarles la vida y esto por favor mírenlo muy en oblicuo, digamos, porque nosotros en el modelo de competencias, cualquier carrera que trabaje este modelo, esto conoce la famosa pirámide de Miller con sus 4 niveles, digamos, de aprendizaje, y los instrumentos que se usan en cada uno de estos niveles, ¿no? Cuando queremos medir si el estudiante sabe, si sabe cómo, si demuestra cómo, o si hace, que va, digamos, desde la básico hasta el contexto real de ejercicio profesional. Bueno, nosotros en nuestra facultad, de este grupete, que son los instrumentos de evaluación propuestos por la guía de AME, nosotros en realidad tenemos unos cuantos en funcionamiento dentro de nuestra carrera. Para que no se confundan más, vamos a ir a una placa más simple que va a mostrar un poco estas cosas. El instrumento más utilizado en nuestra facultad, como en muchos lugares, es el CHOI, ¿no? La pregunta de opción múltiple. Se trabaja mucho también con preguntas de correspondencia ampliada. Se trabaja mucho también todavía, muy a mi pesar, con exámenes orales no estandarizados, que sobre todo para las evaluaciones finales. Se trabaja mucho con evaluaciones por observación.
son evaluaciones en general formales, aunque también hay no formales, ¿no? Minisec para contextos reales, ECOE para contextos estandarizados, y otros instrumentos como son los informes, ensayos, portfolios en general. Bueno, nosotros vamos a centrar nuestro trabajo de esta tarde en estas primeras, que serían un poco las evaluaciones escritas, ¿no? ¿Por qué no me meto con los orales? Porque el oral es, a ver, en realidad llevar el oral de la presencialidad a la virtualidad uno lo puede llevar a través de cualquier mecanismo de teleconferencia, como el que estamos usando, y donde yo me pongo al estudiante de un lado y el docente del otro y tomo un examen. Pero me parece un esfuerzo y un costo enorme para algo que en realidad no tiene la validez ni la confiabilidad que uno esperaría que lo tenga, ¿no? Con respecto a las evaluaciones por observación, tampoco las podemos trasladar así, como así, digamos, del aula, porque son, o se hacen en un gabinete de simulación, o se hacen en un hospital, y entonces tampoco es fácil moverlas, digamos, hay que pensar en otras estrategias. Y los otros documentos, los informes, ensayos, portfolios, son documentos que uno los puede subir como archivo adjunto y no complica demasiado la historia, y la evaluación la hace el grupo de docentes que evalúa normalmente. Por eso yo me voy a dirigir más a este grupo de preguntas de arriba, ¿no? Vamos a empezar a meternos y a recomendar y a sugerir cositas que por ahí uno por la experiencia, algunas cositas hemos aprendido en estos años, ¿no? ¿Qué criterios me propuse? Esto es algo personal, ¿no? Me propuse yo para armar las herramientas. Digamos, yo quiero que las herramientas que yo elija, yo tengo que una asignatura que se llama Medicina 3, y que tengo que convertir las herramientas de la presencialidad a la virtualidad. De hecho, ya están todas convertidas, pero no importa. En el proceso de cambio, ¿qué es lo que tengo que definir? Que la edición de las preguntas de examen sea fácil para el docente, que sea un trabajo simple, no un trabajo complejo. Que tenga una resolución amigable por parte de los estudiantes, que al estudiante le resulte fácil rendir, digamos, ¿no? Que sea de corrección y devolución automática, que la misma plataforma me dé el resultado, no llevarlo a que otra vez los docentes tengamos que hacer la evaluación manual de todo eso. Que tenga la calidad psicométrica adecuada al propósito, que es lo que mencioné al comienzo, ¿no es cierto? Depende si va a ser un examen parcial, o una evaluación formativa, o una evaluación final, tendré la rigurosidad que corresponde, la rigurosidad psicométrica que corresponde. Y finalmente, que permita explorar diferentes niveles cognitivos. Y esto es tal vez lo más importante de todo, que la herramienta sea versátil en eso, que a mí me permita explorar el nivel del recuerdo, de la memoria, hasta la aplicación y evaluación de la aplicación de ese proceso, conocimiento que yo estoy usando. En ese aspecto, ustedes cuando ingresan a la plataforma y buscan las herramientas, las preguntas, digamos, en el módulo cuestionario, digamos, que es la parte donde vamos a trabajar nosotros, van a encontrarse una lista muy larga, que yo la tuve que duplicar en la pantalla porque no me entraba, era muy larga. Y de esta lista, digamos, que ustedes van a ver en la plataforma, yo me voy a ocupar de estos 5 instrumentos nada más, que creo que reúnen los criterios que mencioné anteriormente. La primera herramienta es la pregunta de opción múltiple. En ese aspecto nosotros manejamos en nuestra facultad 2 formatos diferentes. Uno que es la pregunta aislada, donde son ricas en contexto, un enunciado, un caso, problema, situación, digamos. Después la pregunta, y se desprenden de esa pregunta las opciones, de las cuales una sola es la correcta y las demás son los distractores, ¿no? Nosotros en particular trabajamos con 3 opciones, algunos colegas trabajan con 4, con 5, cada uno trabaja de acuerdo a lo que su investigación educativa le ha dicho que es mejor, ¿no? Nosotros entendemos que 3 es más que suficiente para los efectos que nosotros queremos evaluar. Pero también hay otra herramienta, que es las preguntas multi-ítem, donde usamos un solo caso o problema del que se desprenden diferentes preguntas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, puedo tener un largo número de preguntas y cada una con sus opciones. Todas las preguntas tienen que ver con ese enunciado, ese caso que planteé arriba, ¿verdad? Bien,
Fíjense ustedes, por ejemplo, que para construir una pregunta de opción múltiple, yo recomiendo que lo más simple es trabajar con las aisladas, porque las multi-ítems son un poco más complejas cuando uno tiene que preparar después la plataforma, mezclar las preguntas y demás. Las simples funcionan fantástico, siempre y cuando cumplan con esta característica, que sean ricas en contexto, que tenga una viñeta clínica o que tenga un problema de base. La respuesta no está en el libro, la respuesta está en el caso o en el problema que estamos planteando al comienzo de la pregunta. Bien, entonces uno abre la edición de la opción múltiple, pone el nombre de la pregunta, pone el enunciado, que sería esa viñeta clínica, resumen de caso, problema, lo que sea, y después venimos y buscamos, marcamos las elecciones, elección 1, 2 o 3. En este caso ponemos las respuestas, vamos marcando las respuestas, y en cada una de estos apartados tenemos la posibilidad de darles el puntaje a esa respuesta, ¿no? Acá viene, bueno, fíjense que yo tomé la foto de pantalla abierta, va desde 100% hasta 99 negativo, digamos, es larguísima ¿cómo se llama? El listado este. En general nosotros que usamos una sola correcta no hay problema, pero algunos quieren valorizar en forma diferente la respuesta. Entonces, una pregunta puede valer 100% del puntaje, la otra opción puede valer 60%, la otra opción puede valer 70%. Eso va a criterio de cada uno. Como en el caso nuestro es una sola es la correcta, nosotros ponemos 100% a la correcta y el resto es ninguno, 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 ninguno. Bien. Bueno, acá queda una opción, una pregunta como la vemos en la plataforma. Es una pregunta acorde, digamos, a la época. Alfredo, un ingeniero de 45 años que hace una semana regresó de un viaje a Milán, presenta en las últimas 24 horas fiebre y odinofagia. Marca el diagnóstico que debe sospechar. Y hay 3 opciones: dengue, COVID, influenza. Bueno, así se ve, muy simple. Fíjense cómo está anunciado la consigna. Marque el diagnóstico que debe sospechar. No puse en qué sospecharía, porque yo puedo sospechar cualquier cosa. Es decir, en lo que uno debe sospechar es COVID, porque esto que yo puse arriba es la definición, se llama caso sospechoso. Entonces estoy obligado a sospecharlo. Hoy, claro, hace 2 meses no sabíamos nada de esto, ¿no? Entonces, pero fíjense que esta pregunta yo la puedo fotografiar. Y si yo la puedo fotografiar esta y todas las que yo propongo, y me llevo preguntas con sus respectivas respuestas, me las llevo a otro lado. Por eso hay que tener cuidado en un pequeño detalle. Yo les voy a mostrar nuestra experiencia. Esto es una recomendación. Ustedes pueden usarlo libremente. En el año 2012, cuando pusimos el campus virtual en la Facultad de Medicina, nosotros que estábamos muy entusiasmados con todo esto, teníamos el cursado en esta materia. El primer parcial se tomó en forma tradicional, en forma presencial, con este resultado: 78% una media, esta es la distribución, el boxplot nos muestra bien cómo están distribuidos los cuartiles de la muestra, de nuestros estudiantes. Era un total de 160 alumnos, el parcial tenía 80 preguntas choice de 3 opciones, y bueno, esto es lo de siempre, digamos, es el resultado habitual de esta herramienta. Cuando fuimos al segundo dijimos, no, tenemos el campus virtual, vamos a virtualizar, tenemos que ser innovadores. Entonces lo virtualizamos. Cuando virtualizamos el segundo parcial, con las mismas características, el mismo parcial llevado a la virtualidad, miren el resultado que tuvimos, una media de 92. Eso es una diferencia súper significativa en relación a uno con otro. O sea, evidentemente, la prueba era la misma, porque era un choice de 80 preguntas, con 3 opciones, con caso clínico, bla, bla, distintas preguntas, claro, pero una diferencia abismal que no se suele ver en eso, ¿no? Entonces, cuando fuimos a analizar después la distribución de los histogramas de las respuestas, fíjense ustedes en el primer parcial, una distribución que es la distribución habitual que nosotros vemos, ¿no es cierto? No es una campana gaussiana, digamos, la curva sí, pero las barras no son tanto, digamos, donde uno tiene una media que va entre 75 y 78, y después va hacia adelante un poco, hacia atrás otro poco,
pero nunca supera 92, 93. Es imposible sacar 100 puntos en un CHOI de 80 preguntas cuando el CHOI está bien hecho. Eso es estudio que ya se han hecho con los exámenes de residencia y no existe ninguna posibilidad. Si hay una probabilidad muy, muy lejana, pero en realidad siempre alguna le va a amarrar, entonces no hay ninguna posibilidad. Fíjense el histograma del segundo parcial, cómo se me fue toda la derecha. Tenemos, la mayoría de los estudiantes tuvieron 100 y 99 puntos, y de ahí viene ¿qué pasó acá? Bueno, esto más otras averiguaciones que fuimos haciendo y análisis de las IP que ingresaban al campus, nos dieron cuenta que nos habían literalmente robado completa la base de datos y nos habían robado completo, nos copiaron los exámenes. A partir de 2012, nuestros CHOI siguen siendo presenciales y no los estamos por cambiar. Otros tienen experiencias diferentes, dicen que les va bien, perfecto. ¿Cuál es mi recomendación, mi sugerencia? Si vamos a usar opción múltiple, cuando el propósito es formativo, como un ejercicio, como un test después de una clase, qué sé yo, de una miniconferencia, está bárbaro. No hay ningún problema, esa es una excelente herramienta para eso. Pero si lo vamos a usar con un criterio de promoción o de selección, que la prueba tenga que tener confiabilidad, digamos, yo sugiero cambiarlas por otras formatos que vamos a ver enseguida, como respuesta corta, numérica, emparejamiento u otra, que tienen las mismas propiedades psicométricas y las mismas cualidades cognitivas del CHOI, pero que no tienen tanta vulnerabilidad en cuanto a la posibilidad del copiado y del reuso de las preguntas. Eso es muy importante. Bien. Fíjense, esta es una pregunta de respuesta corta. Usé la misma, porque como las preguntas se supone que unas se deben responder, si yo les tapo las opciones con la mano, yo debo responder lo mismo a la pregunta. Bueno, perfecto, es la misma pregunta del ingeniero Alfredo que vino de Milán, con la diferencia que le sacamos las opciones. Entonces dejamos que la misma historia y ahí pusimos la respuesta abierta. Ahora, esta respuesta abierta, claro, uno la puede corregir manualmente, como hacemos nosotros con los exámenes, como se toma en forma presencial. Nosotros usamos mucho la respuesta abierta, inclusive nuestros finales en Medicina 3 están estructurados con respuestas abiertas, pero se corrigen manualmente, ¿verdad? Ahora, cuando lo llevamos a la plataforma, no, y estamos trabajando con un número importante de estudiantes, hay que hacerlo corregir por la misma plataforma. Entonces, ¿cómo cargamos la respuesta? Ponemos la pregunta, el enunciado de la pregunta, el caso de Alfredo, qué sé yo, que ya les comenté, y nos vamos a la opción de poner, programar, digamos, o informarle a la plataforma cuáles son las posibles respuestas correctas. Lo primero que marcamos es si vamos a aceptar igualdad entre mayúscula y minúscula, o vamos a que las mayúsculas se diferencie de la minúscula. En este caso yo le puse igualdad de mayúscula y minúscula, porque COVID es con mayúscula, pero yo puedo escribirlo con minúscula también. Entonces, no hay mucho, no vamos a hacer que un estudiante pierda, digamos, la respuesta correcta porque la escribió con mayúscula o con minúscula. En las siglas nuestras eso pasa mucho, ¿no? Y la otra herramienta importante es que uno acá en este caso usa el asterisco como comodín de caracteres. Entonces, por ejemplo, las opciones que uno puede poner para esta pregunta es COVID asterisco 19, porque el alumno puede poner COVID guión medio, o COVID punto, o COVID nada, espacio. Entonces, el asterisco me lo permite. COVID o coronavirus, SARS. Ya, seguramente me quedo corto. Por ejemplo, si alguien quiere poner infección por COVID, al tener el COVID un asterisco al comienzo, yo directamente me lo toma como correcta, ¿no? Bueno, por eso es un poco complejo esto, porque tenemos que armarla, poner todas las posibles respuestas. Uno también puede ponerle puntajes diferentes a cada respuesta, porque si nosotros vamos de alguna manera, querer corregir la parte
ortográfica, digamos. A veces hay palabras que llevan acento y se puede poner la misma opción sin acento, porque si el estudiante no le puso el acento, le podemos bajar de 100 a 90, que son cosas así que cada docente sabrá que tiene que hacer. Pero en general lleva más tiempo y más trabajo la edición de esta parte, pero funciona bien. El sistema me va a dar cuáles son las correctas que el estudiante escribió. Es para respuestas de 1, 2, 3, 4 palabras, no más. No esperen largas, o sea, no sirve para preguntas de ensayo donde le preguntamos que explique determinada cosa. Bien, las numéricas son, la pregunta numérica es muy parecida, es lo mismo, pero con números, digamos. O sea, se carga de la misma manera, yo le pongo la pregunta. Esto es fantástico para, por ejemplo, cuando indagamos sobre parámetros bioquímicos o indagamos sobre cosas que tengan números. En ese caso, las respuestas, yo no traje todas las, si no sería una cosa de loco, simplemente muestro las partes claves, digamos, del campus, porque si no es muy lenta entrar con el cursor, prefiero tomar imágenes de pantalla, ¿no? Cuando analizamos las respuestas, tenemos que poner el número, después tenemos que poner la unidad, si vamos a aceptar con unidad o no, porque podemos aceptar solo número, sin unidad. Y si aceptamos unidad, tenemos que poner que unidad, porque miligramos por decilitro, gramo por ciento, gramo por litro, qué sé yo. Ustedes saben que en parámetros bioquímicos que usamos en los profesionales de la salud hay bastante diferentes formas de expresión. Y me imagino que en otras profesiones donde trabajan con más números que nosotros, también es un poco así. Pero bueno, entonces es cuestión de ponerse de acuerdo y cada equipo docente verá qué es lo que tiene que hacer con eso. Bien. Para ver las otras que siguen, que he seleccionado, por eso puse este subtítulo, porque quiero que prestemos especial atención, porque me parece que es una de las cosas que está más subutilizada en el campo virtual, que es el uso del contenido multimedia, que hoy ya lo recomienda el National Board, porque para las preguntas, para los casos clínicos, trabajar en vez de texto, que trabajar cada vez más con multimedia. Y eso es ideal en el entorno virtual. Es muy superior al presencial y a estar el examen en un papel. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto que yo les traje acá. Esta pregunta se llama, cuando uno la selecciona, como añadir, arrastrar y soltar sobre una imagen. Yo puse esta imagen, que es un metabolismo de la glucosa, que a mí me gusta mucho, de mi época de fisiología, bioquímica. Y fíjense que está la imagen, y bueno, la imagen mala, como todas mis imágenes, pero bueno, hay que hacerle caso a Rosy, que nos explicaba los otros días cómo editar bien, ¿no? Pero esta es de muy mala calidad, pero no importa. Los efectos que quiero lograr creo que puede servir. Y van a ver cuadritos en blanco, cuadritos que están en blanco, 1, 2, 3, 4, y acá abajo una serie de respuestas. ¿Qué es lo que debe hacer el estudiante? El estudiante hace clic en uno de estos, ¿cómo se llama? Estas respuestas y lo lleva al cuadrito. Y de esa manera completa todos los cuadritos que nosotros le hemos puesto, puede ser 4, 5, 10, 30, lo que ustedes quieran. Esto, que sirve bárbaro para esto, digamos, puede servir para todo esto, que hice un listado enorme, y otras cosas que no me entraron, digamos, ¿no? Trabajar en vez de esto en un mapa conceptual, sobre una imagen médica, sobre un signo, sobre un algoritmo, sobre una secuencia de estudio, un plan de tratamiento. O sea, desde las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas, todo el mundo puede usar este instrumento y es extremadamente muy interesante porque, insisto, es muy dinámico, se corrige solo y es entretenido y es difícil de copiar, digamos, ¿no? Fíjense ustedes cómo se arma esto. Yo selecciono este tipo de pregunta, añadir, arrastrar y soltar, escribo el enunciado, y después, ¿qué hago? Selecciono el archivo de mi máquina, donde lo tenga, el repositorio, donde esté, bajo un archivo que no debería tener más de 250 megas, la imagen que voy a usar de base. Y después elijo los elementos arrastrables. Los elementos arrastrables, puedo arrastrar otra imagen o un texto, ¿ves? Una imagen o un texto. O sea, yo puedo poner una imagen sobre imagen y hacer que se complete una imagen, o puedo
arrastrar un texto, como el ejemplo que yo mostré, donde estoy poniendo una palabra en un determinado algoritmo, qué sé yo, secuencia o lo que fuera. Una vez que yo tengo eso, el definido, si en texto se usa la celda de acá abajo, digamos, para escribir, yo lo voy a dejar caer en la zona. Entonces, cuando voy en el elemento arrastrable, elijo la palabra, supongamos, que yo quise poner, y me lleva directamente a la imagen, pongo el cuadradito donde tiene que estar, y ahí armo yo todo, armo, digamos, la plantilla correcta. Cuando el estudiante abre la prueba, por supuesto que ve los cuadraditos en blanco y toda la base llena de respuestas que pueden ser, en el ejemplo que yo puse, creo que eran 8 y eran 4 que se aplicaban nada más, las otras son disparates que se me ocurrieron ahí nomás, pero pueden ser más respuestas, y es un trabajo cognitivo importante organizar todo esto, ¿no? Y fíjense que no es demasiado complicado la edición de este tipo de preguntas. Las de emparejamiento, que son el último grupo que vamos a trabajar. Este es un grupo muy interesante, emparejamiento o correspondencia ampliada. Nosotros la estamos usando, bueno, la está usando Medicina y Sociedad, la está usando algunas otras materias en medicina y creo que también la está usando Kinesio y Enfermería en alguna materia. Porque fíjense que acá la cosa es distinta. Esta es lo que ve el estudiante. Mejor dicho, perdón, esta es la que estamos editando, no la ve el estudiante. Por ejemplo, para cada paciente con fiebre, no, perdón, esta es la que ve el estudiante, ¿sí? Porque la tablita se despliega para él. Por ejemplo, para cada paciente con fiebre selecciona el diagnóstico más probable. Eso es el enunciado. El enunciado puede ser más rico que eso, el enunciado. Entonces, acá yo puse 3 pacientes: Alicia, 18, comenzó con ardor; Gustavo, de 30, con escalofrío; Carlos, de 50, con fiebre, qué sé yo. Bueno, son todos casos con fiebre, pueden ser 10, 15, 20 casos con fiebre. Pueden ser todos casos con anemia, pueden ser todos casos con dolor torácico, pueden ser casos con, no sé, con edema o con cualquier otra cosa. Pueden ser todos chicos, pueden ser todos mujeres, pueden ser todos gerontes. Bueno, ustedes elijan. Entonces, esta es diferentes casos, viñetas cortas, son viñetas cortas, con el mismo listado de posibilidades. En este caso, fíjate, dice elegir COVID, meningitis, infección urinaria, gastroenteritis, neumonía, síndrome gripal. Lo leo para que no lo vea por ahí en la pantalla, y cada uno tiene que poner el que corresponde, ¿no? Alicia supongo que será una infección urinaria, Gustavo debe ser una neumonía, bueno, no sé, cosas así. Entonces, esto es muy, muy interesante porque uno puede trabajar tanto con diagnósticos como con medicamentos. Uno puede plantear viñetas para indicaciones de antibióticos o viñetas para indicar estudios. Aquí, ¿a qué paciente le pediría tal cosa, cuál sería? Bueno, muy, muy interesante para usar en clínica y muy interesante también para usar en las básicas, porque podemos también trabajar con síntesis de problemas y demás, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos para el emparejamiento? Abrimos la pregunta de emparejamiento, le ponemos el nombre, le ponemos el enunciado, como en este caso, que sean todos febriles, que sean todos la población que uno quiere elegir, y hacemos las opciones. Las opciones, uno tiene que proporcionar la opción con la respuesta, digamos, ¿no? O sea, la pregunta, que sigue el caso clínico de Alicia, de 18 años, y que al costado empareja con la respuesta, que sería infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Pero yo marqué esto porque fíjense que es interesante que las opciones que da, en general, casi todas las opciones son iguales en Moodle, pero acá me da la posibilidad de poner texto, poner imagen, poner audio o poner un video. O sea, hay otras cosas, además no es todo texto, digamos, no es que yo voy a poner, en este caso yo puse textos, pero yo puedo poner perfectamente otra cosa. Fíjense, por ejemplo, esto es un emparejamiento, pero con imágenes.
En vez de poner los casos de las infecciones, de los casos de los febriles que puse, bueno, se me ocurrió poner, no sé, preparados histológicos. Entonces puse un corte de hígado, un riñón y de ganglio, y acá en el listado a elegir aparece una lista: corazón, hígado, riñón, ganglio, pulmón, cerebro. Es básico, pero muy básico esto. No lo tomen simplemente para que vean que se puede hacer, digamos, ¿no? O sea, porque yo puedo usar cualquier otra cosa, puedo usar imágenes radiológicas, signos cutáneos, puedo, no sé, condiciones de la sociedad, fotografías de las viviendas, qué sé yo, no sé, resultados de algo del laboratorio, o cualquier otra cosa. Entonces, y uno puede poner 3, 6, 9, la que quiera, siempre se hablan de A3, pero yo puedo usar 4, 5, las que quiera, y el listado de posibilidades también lo puedo hacer largo, de tal manera que inclusive usar palabras o respuestas muy parecidas, como para agudizar que la respuesta cueste un poquito, digamos, y que lleve a un nivel de discriminación más alto al estudiante. Y en ese contexto, bueno, tenemos todas estas cosas que podemos hacer, ¿no? Reconocer, describir, identificar, nombrar, una serie de verbos que, como ustedes ven, están de alguna manera corresponden a niveles cognitivos diferentes y que en verdad los pueden aplicar en esta herramienta, ya sea a través de texto, a través de imágenes, a través de videos o a través de audio. Yo puedo perfectamente hacer preguntas y mantener. Creo que, como vemos, tanto el emparejamiento como la imagen a completar, como la respuesta corta o como la numérica, son herramientas que en verdad no tienen nada que envidiarle a un Choice, digamos, en el terreno de la virtualidad, que son de alguna manera mucho más seguras y más difíciles de copiar, si se me permite la expresión, pero realmente es bastante triste, digamos, ¿no? Que uno tenga que estar peleando con estas cosas cuando no hay madurez por parte de los estudiantes y lo único que ellos quieren es aprobar, cueste lo que cueste y hagan lo que hagan. Así que bueno, de mi parte creo que con esto terminamos esta pequeña introducción. Yo les sugeriría que vayan a trabajar como corresponde, a virtualizar todo lo que tengan que hacer y cualquier cosa me escriben. Muchas gracias.